Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como les mencioné en la clase pasada, hoy vamos a continuar resolviendo otro examen parcial de este en particular en un año. Lo aplicamos el 9 del 4 del 2021. En cada ocasión, esto lo vamos a aplicar el 6 del 4, más bien. Sí, es de exactamente hace un año. Este ya no es tan viejo como el anterior, que tenía como dos. Y bueno, las instrucciones son las mismas que les expliqué la vez pasada. Entonces vamos a pasar de una vez a resolver los ejercicios. Em, el examen de este año probablemente va a ser muy parecido a este en términos de dificultad de sus ejercicios. Es que el de la vez pasada era un toque más difícil de lo normal. Entonces esperen algo como esto en este curso de este semestre. Bueno, vamos a resolver el primer ejercicio. Muchos de estos ejercicios se parecen a los de la tarea. Entonces, em, bueno, van a ver que tienen nivel parecido a los ejercicios de la tarea que se entrega hoy, si no me equivoco, hoy a medianoche. Bueno, dice el primer ejercicio, escriba una función en recursividad de pila llamada contar, que reciba un número y un dígito y retorne dos cosas. Un nuevo número compuesto por los dígitos del número que sean menores al dígito recibido y también que retorne cuántos dígitos del número son mayores al dígito recibido como parámetro. Entonces hay que retornar dos cosas. Em, Vamos a ver un nuevo número compuesto por los dígitos del número que sean menores al dígito. Entonces, por ejemplo, aquí recibo 1, 2, 3, 4 y el dígito que les doy es 3. Entonces, la primera cosa que tengo que retornar es un nuevo número compuesto por los dígitos menores a este dígito que se recibe aquí como parámetro. Entonces, esto, por eso sale aquí un 1, 2. Por eso estamos retornando un 1, 2. Esa es la primera cosa que tenemos que retornar. Este es un ejercicio que está en la tarea así tal cual. Y la segunda parte dice que retorne cuántos dígitos del número son mayores. No que retorne un nuevo número compuesto por los mayores, sino que simplemente diga cuántos son menores y cuántos son mayores. En este caso, solo uno es mayor, solo el 4 es mayor, entonces por eso viene aquí un 1. Veamos este otro ejemplo. El dígito es 7. El primer parámetro, la primera salida, el primer retorno debería de ser un nuevo número compuesto por los dígitos menores a este número de aquí. El 5 es menor, el 6 es menor, el 4 es menor y después el 3 es menor. Entonces por eso dice aquí 5, 6, 4, 3. Y después pregunta que cuántos son mayores a 9. Mayores a 9 hay dos, que son el 9 y el 8. Entonces esto es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Está, digamos, entender el enunciado quizá era un poco enredado, pero el ejercicio como tal no lo es. Vamos a crear una función, creo que se llamaba contar. Esto recibe un número y recibe un dígito. Em, Tengo que utilizar funciones auxiliares porque lo que tengo que hacer son dos cosas. Entonces voy a crear una nueva función auxiliar que le voy a poner, veamos, le voy a poner dígitos menores. Este me va a devolver la primera parte de lo que debo hacer en el problema. Esto va a recibir un número, va a recibir un dígito y va a recibir un exponente. Vamos a hacer esta primera y después hacemos la segunda parte. Esto recibe un número, recibe un dígito y recibe un exponente. En este caso aquí el exponente es 0. Lo primero que preguntamos es si número es igual a 0. Si esto se cumple, entonces retornamos 0. Ahora, vamos a preguntar si
número módulo 10 es menor a dígito, entonces retornamos ese número, bueno, ese dígito, número módulo 10 por 10 elevado a la exponente más la llamada recursiva. Aquí sería con número división entera 10, con el dígito tal cual y con exponente más 1. Si no, entonces no tengo que agregar el dígito a la salida, sino que simplemente retorno esto sin incrementar el exponente. Ok, y ya esto va a resolver la primera parte del enunciado. Vamos a retornar ambas cosas aquí directamente en una tupla. Para hacerlo, bueno, esta primera parte de la tupla va a ser lo que nos pide el ejercicio de primero, o sea, va a retornar esta primera función que ya tengo. Ahora voy a crear una nueva función para que cuente cuántos son mayores. Voy a ponerle dígitos mayores. Esto igual recibe un número y recibe un dígito nada más. No se necesita un exponente aquí. Y voy a crear esa otra funcioncilla aquí abajo. En dígitos mayores esto recibe un número, recibe un dígito y la idea es contar cuántos son mayores. Si número es igual a 0, retorno 0. Ahora pregunto, si número módulo 10 no es igual, es mayor a dígito, es mayor a estricto, entonces retorno 1 más dígitos mayores con número división entera 10 y dígito. Si no, tengo que retornar esto mismo, pero sin sumar el 1. Así. Entonces, bueno, ya yo creo que eso sería. Ahora probémoslo a ver qué tal. Lo voy a probar con este ejemplo. Simplemente le doy play aquí y vemos qué pasa. Retornó 12,1 y aquí la salida debería ser 12,1. Probémoslo con este otro, a ver. Retornó 5643,2. Aquí está 5643,2. Entonces, bueno, parece que nuestra solución sí está funcionando. Entonces, esta es la solución del ejercicio 1. Un toque larga, pero bastante fácil de entender qué es lo que está pasando. Básicamente son dos problemas en uno. Y bueno, ¿alguna duda a este punto con este ejercicio? ¿Profe? Sí, Lo que yo no entendí es por qué el exponente. porque este exponente de aquí, Ajá, ¿por qué? eso es usted tiene que formar un nuevo número, ¿verdad? Ese nuevo número, tiene que recordar aquí lo de la fórmula general de la aritmética, que uno forma nuevos números agarrando un dígito, multiplicándolo por 10 elevado a la exponente. Ese exponente empieza en 0, después es 1, después es 2 y así sucesivamente. Entonces, la idea es tener un comportamiento algo así. Espera, un momento que ya le hago un dibujito. Es como para hacerlo más significativo el número, entonces. Ajá, es como para incrementar su base. Digamos, el número 1, 2, 3, 4, así. 1, 2, 3, 4. Ese es un número que está formado por, empezando de la parte menos significativa, 4 por 10
elevado a la 0 más 3 por 10 elevado a la 1 más 2 por 10 elevado a la 2 más 1 por 10 elevado a la 3. Entonces, toda esta operación sota es cómo está formado ese número. Entonces, cuando nosotros decimos que creamos una variable exponente, nos estamos refiriendo a este exponente de aquí, a la potencia a la cual está elevado el 10. Empiezan 0, 1, 2 y 3. Entonces, a ese es al exponente que nos referimos. Es esa variable la que va sumando. Empieza en 0, después pasa a ser 1, después pasa a ser 2 y así. Y el dígito es este de aquí. Este dígito de aquí es el que estamos multiplicando por 10 elevado a ese exponente. Entonces, eso es lo que está pasando por detrás. ¿Me explico? Ah, ok, ok. Sí, 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 ya. Ya, Ujú. ya, ya entendí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda por acá? Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 2. Dice, escribe una función coincide. Esto recibe una lista, que reciba una lista de números enteros e indique si algún elemento de la lista coincide con la suma de todos los que le preceden. Esto es simplemente booleanos, simplemente retorna sí o no. No hay que decir cuáles fueron los números que generaron ese sí o que cuáles fueron los números que generaron ese no. Vean, por ejemplo, este caso, dice 2, 4, 3, 9, 14. Si nosotros sumamos 2 más 4 más 3, esto es igual a 9. Entonces vean que aquí hay una coincidencia. Este 9 de aquí coincide con la suma de estos 3 que están aquí. Entonces, eso es lo que debería hacer el ejercicio. Ver cuánto es la suma anterior y ver si el elemento actual coincide con la suma de esos elementos. Entonces, bueno, vamos a resolver esto. Se llama coincide, esto recibe una lista. Bueno, aquí sí necesitamos una variable auxiliar, creo. Entonces, veamos un toque. Coincide aux, lista y una suma va a empezar en 0. Entonces, voy a crear una nueva variable eh, auxiliar que simplemente va a llevar la suma de lo que sea que llevemos hasta el momento. Entonces, preguntamos si lista es igual a vacío, retornamos falso. Significa que llegamos al final y no encontramos una coincidencia. Voy a poner un comentario aquí. Y ahora preguntamos si lista en el campo 0 es igual a suma, retornamos true. Si no, vamos a retornar coincide aux con lista quitándole el primer elemento, o sea, lista del 1 en adelante, y suma sería
Veamos, suma sería suma más lista en el campo 0, que es el elemento actual. Y yo creo que esto sería nada más. Vamos a ver si tiene sentido. Cuando hacemos lista en el campo 0, nos estamos refiriendo a, eh, al elemento en cuestión. Vamos a ver, esto es el equivalente, lista en el campo 0, es el equivalente a hacer número módulo 10. Voy a apuntarlo acá. Me da el primer elemento. Entonces, cada vez que nos estamos refiriendo a lista en el campo 0, si tengo una lista como así, digamos, si tengo una lista de números que se ve como así, cuando hago lista en el campo 0, me estoy refiriendo a este. Y después lo que hago aquí, cuando hago lista 1, 2 puntitos, lo que hago es quitar este elemento que ya procesé. Entonces, en la siguiente vuelta, lista en el campo 0 va a ser igual a 2. Después lo quito. Después, lista en el campo 0 va a ser igual a 4. Después lo quito. Y así sucesivamente. Esa es la manera en la cual estoy haciendo el procesamiento. Entonces, si lista en el campo 0 es igual a suma, retorno true. Si no, le quito el primer elemento a lista y ahora hago que suma sea suma más el dígito que acabo de procesar. Y yo creo que esto sería, vamos a ver si funciona. Esto debería ser verdadero. En efecto es verdadero. Vamos a ver, cambiemos uno aquí para forzarlo a que sea falso. Vamos a ver, 2, 5, 3, 9, 14. Ah, bueno, ya ahora sí es falso. Y probemos este otro. Y este otro es falso. Entonces, bueno, parece que sí está funcionando nuestra funcioncita. ¿Qué pasa si le paso una lista vacía? Retorna falso de una vez. Debería de retornar falso. Sí, muy bien. Entonces, bueno, esta es la solución del segundo problema. ¿Alguna duda con este problema? Profe, ¿me Bueno, habría que validar que sea una lista o no? eso sí, eso es algo que podrían hacer, pero háganlo solo si el ejercicio se los pide. Vamos a ver. No, en este caso, en los exámenes, creo que no lo piden. Ujú. Sí, sí, háganlo solo si el ejercicio se los pide. Si no, ustedes pueden partir del hecho de que todos los números vienen bien o todos los parámetros vienen bien. Entonces, sí, háganlo solo si el ejercicio los pide explícitamente. Ok, ok. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 3. Dice, escribe una función recursiva promedio que permita calcular el promedio de todos los dígitos de un número recibido como parámetro. Entonces, vean qué interesante. Recibimos un número cualquiera y calculamos cuál es su promedio. Nada más. Hay que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y dividir todo esto entre 6, porque son 6 números. Este caso, el promedio va a ser flotante, entonces no esperen un número entero de promedio, es mi punto. Este ejercicio 2 no estuvo tan difícil, el ejercicio 3 tampoco lo está. Eso significa que probablemente el ejercicio 4 sí esté un toquecillo más difícil. O sea, normalmente son 2 ejercicios fáciles y 2 ejercicios eh, medios difíciles. Problema 3, esta se llama promedio, esto simplemente recibe un número. En este caso, sí necesitamos crear funciones auxiliares. Vamos a retornar suma dígitos de num dividido entre
cuenta dígitos de num. Entonces son dos funciones auxiliares. Una va a hacer la suma de todos los dígitos y otra va a contar cuántos dígitos eran para hacer la división. Son dos funciones súper simples. Suma dígitos. Entonces preguntamos si número es igual a 0, retornamos 0. Si no, no hay nada que comparar. Si no, vamos a retornar número módulo 10 más suma dígitos con número división entera 10. Y eso es todo. Y vamos a crear otra que se llame cuenta dígitos con número. Aquí preguntamos si número es igual a 0, retornamos 0. Si no, retornamos 1 más cuenta dígitos con número división entera 10. Veamos. Simplemente estoy contando cuántos eran. Cuando llegue a 0, retorno 0. Y aquí simplemente estoy contando cuántos la suma. Sí, yo creo que eso sería. Hagamos la prueba con este promedio que viene aquí. Print de esta cuestión. Y esto debería dar 3.5. Entonces, en efecto, dio 3.5. Probemos con este otro que viene aquí. El promedio debería de ser 15. Uy, el promedio nos dio 5. Vamos a ver qué pasó. 8 más 5 más 2. Ah, no, qué raro. Aquí está 5. Vamos a ver. Yo creo que eso es un error en el enunciado. 8 más 5 más 2 es igual a 80. Y esto dividido entre 3. Qué loco. 8 más 5 más 2 dividido entre 3. Sí, sí, esto sí da 5. Solo que está mal aquí. No sé este 15 de dónde salió. Sí, aquí hay un error en el enunciado. Esto debería ser un 5 y no un 15. Y de hecho, ven que nuestro programita está dando que es 5. Entonces, todo bien. Y bueno, esta es la solución de este tercer problema. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ok, bueno. Eh, Vamos a continuar entonces con el ejercicio 4. Este estuvo muy fácil, realmente. Y el problema 4, veamos qué dice. Utilice recursividad para implementar la siguiente sumatoria. La función debe recibir como parámetro un número que funcione como límite superior, max value, este de aquí. Por ejemplo, si max value es igual a 5, entonces hay que hacer 1 entre 1 elevado a la 2, 1 entre 2 elevado a la 2, más 1 entre 3 a la 3. Y vean que con las sumatorias empieza de un límite inferior, n igual a 1, por eso empezamos aquí con un 1. Y llegamos hasta un límite superior, pero este límite superior está incluido. Vean que si max value es igual a 5, aquí hay un 5. No es que llega hasta max value menos 1. Entonces, bueno, muy bien. ¿Cómo se llama aquí? Se llama, bueno, no dice. Pongámosle sumatoria. Y esto recibe un, ¿cómo se llama esto? Esto recibe un max value. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, veamos,
podemos contar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. N siempre va a empezar en 1. Eso ya está definido. Esto no es algo que no cambia. Entonces podemos empezar a contar desde max value hasta N hasta que sea 1. Y lo que vamos a hacer es decrementar max value. Otra opción sería crear una variable auxiliar que sea un contador que empiece a contar en 1 y que termine a contar en max value. Pero eso implicaría crear una nueva variable. Nosotros vamos a empezar a contar de abajo hacia arriba. Esto es de max value hasta 1. Entonces, preguntamos. Aquí no voy a crear una función auxiliar, creo que no se necesita. Sí, sí, en efecto, no se necesita. Podemos hacerlo todo acá. Preguntamos si max value es igual a 0, retornamos 0. Si no, vamos a retornar 1 dividido entre max value elevado a ¿qué? Elevado a la 2. Esto es el 1 dividido entre n cuadrado que tenemos aquí. 1 dividido entre n cuadrado, sí. Más la llamada recursiva. Más sumatoria. Y con sumatoria sería max value menos 1. Y yo creo que eso sería. Entonces, cuando lleguemos a 0, nos detenemos. O sea, cuando lleguemos a 0, no realizamos 1 dividido entre 0 a la 2. Que si no, bueno, nos va a quedar ahí una división entre 0. Lo vamos a llegar hasta n igual a 1, incluyendo n igual a 1. Y yo creo que esto sería. Vamos a ver si tenemos razón. Sumatoria, le vamos a pasar un 5. Y esto debería dar 1.4636. Aquí está, en efecto, 1.4636. Solo viene un ejemplo acá, entonces le vamos a confiar en que ese esté bien. Pero si le damos un número más grande, 1000, por ejemplo. Sí, 1000. Con un número muy grande se nos muere la cantidad de recursión que puedo hacer. Pero vean que con 500 sí lo logra. Bueno, eso que pasó aquí, solo como dato curioso. Resulta que Python no permite que usted deje enciclado su programa. Vea que aquí dice, la línea anterior se repitió 995 veces. Y eso es que yo le puse que hiciera 1000 vueltas, que diera 1000 vueltas. Parece que el límite de Python son 995 vueltas por ciclo o por recursión o lo que sea. Esto se configura en algún lado, uno le puede quitar ese límite, pero es como una ayuda para que el programa de uno no se quede pegado. En este caso el programa está bien y debió de haber dado tantas vueltas porque así yo lo quise. Entonces, si en algún momento esto es un problema, hay que configurar Python, sinceramente no recuerdo dónde, para que quite ese límite de máxima recursión en caso de que uno quiera tener un ciclo muy grande o que se repita muchas veces. Entonces, eso es algo que se puede configurar. Y bueno, no, realmente esta es la solución. Vean que son 4 líneas. Aquí el asunto es, había que entender cómo es que puedo yo implementar una sumatoria en recursividad, pero no es tan difícil. Aquí simplemente la fórmula que sea que me den, por más compleja que sea, la meto en esta primera parte y después simplemente sumo la llamada recursiva y ya eso sería todo. Entonces, bueno, esta es la solución del ejercicio 4. ¿Alguna duda con este ejercicio? Profe, Sí, adelante. si se hubiera hecho más bien digamos, del límite inferior Ujú. hasta max value, entonces sí hubiera sido necesario un auxiliar.
O otra Sí, variable. sí, sí, si hubiera sido necesario. De hecho, podemos hacer un toque aquí, rapidito. Esto igual recibe max value. Entonces, lo que hubiéramos tenido que hacer es algo como esto. Sumatoria aux, que reciba max value, que reciba un contadorcillo ahí. Sumatoria aux recibe max value y recibe un contador. Entonces, la condición de parada sería, si contador es mayor a max value, entonces retornamos 0. Si no, retornamos esta cuestión. Si no, retornamos esto, pero aquí sería contador. Y aquí el max value no cambia nunca, pero el contador sería contador más 1. Vamos a ver si es cierto. Voy a comentar esta. Y lo voy a hacer con esta que me da aquí, max value igual a 5. Esto debería dar 1.4636 o algo así. División entre 0. Vamos a ver qué pasó. Es que el contador no empieza en 0, el contador empieza en 1. Sumatoria, se llama sumatoria aux. Y aquí está, 1.4636. Entonces, si esta es la versión, apuntarlo aquí, versión contando de abajo hacia arriba. Y esta otra es la versión contando de arriba hacia abajo. Ven que contar desde arriba hacia abajo tiene la ventaja de que no necesito una variable auxiliar, una variable extra, ni una función extra. Pero en este otro caso sí, porque tengo que crear una variable que sirva como contador, que me vaya a ayudar a contar por dónde voy. Conozco los límites, pero no sé en qué parte del límite estoy, no en qué parte del rango estoy. Entonces, bueno, aquí les dejo las dos versiones. Cualquiera de las dos son igual de válidas. Ok, ¿alguna otra cosilla por acá? Profe, entonces contadores es mejor evitarlo tanto como se pueda. Pues no, realmente la complejidad de estos dos algoritmos es la misma, solo que la única diferencia es que aquí estamos usando dos funciones, eso implica mayor consumo de memoria, y estamos utilizando una variable extra, eso implica mayor consumo de memoria, pero, o sea, ese consumo de memoria es insignificante, o sea, las dos soluciones dan igual. Ahí ustedes hagan la que mejor entiendan, la que mejor, no sé, la que mejor les guste, la que más les guste. Profe, Sí, adelante. entonces los auxiliares son más que todo para decirnos hasta cuándo tiene que parar. Los auxiliares, ¿cuáles auxiliares, perdón? Digamos, como esta función auxiliar de acá. Eh, La diferencia de esta al ejercicio que va de abajo hacia arriba, bueno, arriba hacia abajo, es para decirnos hasta dónde tiene que parar. pues más o menos, realmente aquí es que yo no puedo modificar la función externa al usuario. O sea, esta es la función que el ejercicio me pide que haga. Si yo necesitara agregarle a esta función para poder hacer mi trabajo, si yo necesitara agregarle aquí, no sé, parámetros extra, ya yo no lo puedo hacer porque esta función se le expone al usuario. Esta es la función que me pide el ejercicio y yo no la puedo modificar. Entonces, si yo para poder hacer mis llamadas recursivas tengo que agregarle más parámetros a mi función, lo que tengo es que crear otra función auxiliar. En este caso le puse sumatoria aux, que recibe igual max value, pero recibe también un contadorcillo.
yo hubiera dicho, ok, le meto el contador aquí, a la función principal. Pero entonces ya esta no sería la función que me pide el usuario, que me pide el ejercicio, digamos. Yo la modifiqué y le agregué este parámetro aquí. Eso es algo que no se puede hacer. Entonces, en este caso, tengo que crear una función auxiliar. Profe, Esta. en caso de que Ah, uno ok, por ok. error lo haga, ¿lo penalizará mucho la prueba o no? No, pero siempre hay que evitarlo. Sí, porque al fin y al cabo no es lo que nos están pidiendo directamente. Vea que, de hecho, los enunciados hasta dicen cómo tiene que llamarse la función. Dices, debe llamarse promedio y su parámetro es 1 y se llama num. Esta otra se llama coincide y su parámetro se llama lista. Esta otra se llama contar y sus parámetros se llaman número y dígito. Si usted le agrega aquí más cosas, ya no está resolviendo el ejercicio tal cual se lo pidieron. Está resolviendo una modificación de este. Y bueno, realmente ya no tenemos más clases antes del examen. El examen es el próximo miércoles, es a las 7:30 de la mañana, de 7:30, de 9:30. No vamos a tener clase de taller ese día porque sería muy cansado. Más que ustedes van a pasar 2 horas ahí súper intensos, piense y piense. Entonces, sería muy grosero tener clase de taller a las 9:30 exactamente. Entonces, vamos a tener clase de taller probablemente asincrónica. Yo ahí les aviso los detalles, pero sí, ese día ustedes nada más tienen que conectarse a las 7:30. Yo les subo el problema, el examen y ya. No tienen que conectarse a la llamada, digo yo, tienen que meterse al TEC Digital, descargar el examen y hacerlo. No tienen que conectarse a la llamada. Si tienen dudas, me pueden escribir por Telegram. Si son dudas generales, las pueden escribir por el grupo o me pueden escribir por privado. Lo que no se vale es que en el examen pregunten dudas como este ejercicio está bien o no. Son dudas más como de forma del enunciado, si hay un ejercicio que no entienden o algo así. Yo se los puedo aclarar, pero ya no se vale preguntar si esto está bien o no, o preguntar cómo se hace. Ya no, porque es un examen. Esas serían las únicas consideraciones que hay que tener. Les recomiendo descargar una aplicación que se llama Cam Scanner. Se los voy a escribir acá. Cam Scanner. Es una aplicación gratuita que básicamente permite tomarle fotos a hojas de papel y que parezcan que uno las escaneó. Entonces es muy útil a la hora de tomarle fotos a sus hojas y que queden bien bonitas y que queden bien legibles. Entonces ahí la pueden descargar y pueden travesear cómo es que funciona. Y pues no, ya eso sería todo de mi parte. Ahorita les mando esta solución que hicimos hoy. Les voy a mandar este código para que lo tengan ahí y lo estudien durante el fin de semana. Cualquier duda ahí me preguntan. Profe, ¿puedo mostrarle algo? Sí, sí. Sí, Ok. una duda que tengo por ahí, entonces. Entonces, bueno, la clase llega hasta acá y me voy a quedar con el compañero. Muchas gracias.